Muy buenas tardes a todos los presentes. Qué bueno tenerlos de nuevo en este lugar, en este 29º Congreso de Asolaborales, donde hemos estado tratando temas muy importantes para nuestro país, el futuro de todos como colombianos. Vamos entonces a continuar con este segundo bloque, en este segundo día del Congreso. Vamos a estar tocando dos temas importantes también, el tema de la reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el tema de la reforma de salud. Por temas logísticos un poco, porque el viceministro de Salud viene un poco retrasado, pero ya está que llega, vamos entonces a dar inicio al bloque o al panel de la reforma al Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Nuestro expositor de este bloque es el doctor Enrique Correa de la Hoz, quien fue magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y es doctor en Derecho del Trabajo. Para este bloque tendremos como reguladora a Viviana Parra, que es miembro de Asolaborales. Entonces, les doy la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos y todas, nuevamente bienvenidos a este último día de Congreso y esta última fase. Como bien nos puso Laura, el doctor Enrique nos hablará sobre la reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Reforma también que va acompañada de las otras dos reformas en el tema de derecho laboral y seguridad social, como son la reforma pensional y la reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso. Esta reforma, al parecer, es un poco no progresista, sino que ataca de manera directa los términos en un postulado de agilizar la justicia. El doctor Enrique hoy nos hablará y nos expondrá sobre si esta reforma es progresista o no, y además de ello, con algunas críticas seguramente que el doctor Enrique tiene hacia ellos. Doctor Enrique, le invito a pasar, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quisiera, curiosamente el título de este congreso es Reformas Sociales, un camino hacia la paz total. El título pareciera entender que todo lo que se va a presentar acá son reformas progresistas que contribuyen a la convivencia pacífica y a la paz total. Pero desafortunadamente, en paralelo a las reformas que presenta el gobierno, se está tramitando en el Congreso de la República este proyecto de Código Procesal del Trabajo que no tiene esa estructura de una reforma progresista, sino todo lo contrario, una reforma regresiva, desde mi punto de vista. Esta reforma tiene la particularidad que, como fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y trata un tema procesal, pareciera que ideológicamente es neutra. Porque uno dice, un proyecto procesal de una alta corporación debe ser un proyecto ideológicamente neutro que ni afecta ni quita y por el contrario contribuye a la celeridad de los procesos y facilita el acceso a la administración de justicia. Desafortunadamente, el texto de la reforma tiene unos elementos que dejan ver que es un proyecto que no es ideológicamente neutro. Ya vamos a ver unos elementos que me preocupan del proyecto de Código Procesal del Trabajo. Entonces, lo que yo quiero hacer en este espacio es hacer un análisis de si en realidad este proyecto de Código Procesal del Trabajo es progresista, es protector o por el contrario
es un proyecto regresivo. El objetivo del proyecto, según la exposición de motivos, es lograr la autonomía del Código Procesal del Trabajo respecto al procedimiento civil. Es decir, tener un código propio, un rito propio, aplicable a la especialidad laboral. Y aquí está en la exposición de motivos este objetivo. La primera pregunta que surge, ¿es la autonomía del código un fin principal o primordial en sí mismo? Es decir, ¿es un fin legítimo tener un código propio? Y desde ahí, desde mi punto de vista, arrancan las cosas mal. Porque el objetivo de la legislación del derecho procesal del trabajo no es tener un código propio, eso suena más a una veleidad, sino hacer efectivos los derechos y garantías de los ciudadanos. Esto no lo digo yo, está en el artículo 1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que habla del fin de la Administración de Justicia, que es hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades. Entonces, desde ahí arrancan las cosas mal, desde el objetivo que se está poniendo el proyecto. Es tener un código propio, pero la preocupación principal no es que sea un código que haga efectivos los derechos, garantías y las obligaciones y los deberes ciudadanos. Entonces, desde ahí arrancan los problemas. Entonces, nos surge esta pregunta: ¿por qué entonces el anhelo de los laboralistas de tener un código procesal propio? ¿Está justificado ese anhelo de los laboralistas de tener un rito procedimental propio? Desde luego que está justificado tener un código procesal propio, pero está justificado en el sentido que ese código procesal tiene que responder a la finalidad de los procedimientos, que es hacer efectivos los derechos y garantías de los trabajadores. Los ritos procesales son un medio, no son un fin en sí mismo, son un instrumento para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y la justificación de que sea específico obedece a que las condiciones en que se presta el trabajo son muy diferentes de las condiciones en que se dan las relaciones entre particulares en el mundo civil. Por eso se requiere un código propio. ¿En qué sentido? En las relaciones civiles se parte de que existe una relación horizontal, una simetría, una paridad, una igualdad en el poder de negociación. En las relaciones laborales se parte, y este es el fundamento histórico del derecho del trabajo, se parten que empleadores y trabajadores no tienen el mismo poder de negociación y se encuentran en una situación asimétrica. El empleador tiene esta relación asimétrica se da al menos en 3 ámbitos: en el jurídico, en el económico y en el acceso a la información. Los empleadores tienen un mayor poder jurídico, un poder jurídico que crea el derecho, porque la legislación los autoriza a mandar e impone el deber al trabajador de obedecer, y los dota de unos poderes, unos instrumentos jurídicos de organizar su proceso productivo, dirigirlo, imponer reglamentos, imponer sanciones, dirigir la forma en que se realiza el trabajo. Entonces, hay un poder jurídico que la legislación crea y que se lo otorga a una de las partes de la relación de trabajo. Hay un poder económico, uno tiene más recursos que otro, y adicionalmente hay un poder en el acceso a la información. El empleador produce la información, los documentos, las plantillas, los registros, los posee, es decir, tiene la obligación de conservarlos. El trabajador no es el titular, no posee toda esa documentación, información, registros, plantilla, de manera que esa desigualdad en el acceso a la información también se traduce en términos de poder.
Y esto en el derecho, esta desigualdad, esta asimetría en la relación entre trabajadores y empleadores, es el fundamento del derecho sustancial del trabajo. Es el fundamento histórico derivado de la experiencia de que la aplicación de las normas civiles condujo a una explotación, a una alienación en el trabajo y a unas condiciones de trabajo degradantes e intolerables. Y precisamente eso es lo que justifica que exista una legislación sustancial del trabajo con unos principios propios, principio de favorabilidad, el principio protector, condición más beneficiosa, irrenunciabilidad de los derechos, etcétera. Una legislación mínima la cual no puede ser desconocida o sobre la cual no puede, si es innegociable, sobre la cual no puede versar una negociación. Las negociaciones son para subir, para mejorar, siendo la legislación social, la legislación del trabajo, una legislación mínima. Y adicionalmente, los derechos colectivos. Los derechos colectivos también son una forma de compensar esta asimetría, porque al poder económico se le opone el poder de los trabajadores organizados. Entonces, principios propios, normas sustanciales propias y derechos sindicales son formas de compensar la desigualdad que existe en la relación de trabajo. Eduardo Couture decía que la mejor forma de corregir las desigualdades es precisamente introduciendo nuevas desigualdades, o también lo que se conoce como la desigualdad compensatoria. Hay una desigualdad, la forma de corregirla es nivelar por lo alto las desigualdades. Y esta desigualdad en el campo sustancial se traslada al campo procesal. El empleador tiene un poder jurídico en el campo procesal, tan es así que los testigos todavía están bajo subordinación, la mayoría de los procesos. Tiene un poder económico y eso justifica que en la mayoría de las legislaciones se reconozca el principio de gratuidad en la exoneración de pago de costas procesales, aranceles, cauciones y entre otro tipo de costos que tiene el proceso judicial. Y el poder de la información. El trabajador le toca tratar de conseguir la información, a veces se la niegan de un modo conflictivo, y esto lo vemos en Colombia. Un sindicato pide información y le dicen que es información reservada, que los datos personales, que son libros y papeles del empresario, es decir, y eso lo utilizan de modo conflictivo para impedir el acceso a la administración de justicia y que los trabajadores y los sindicatos puedan hacer efectivos sus derechos. En Colombia es reconocido que la negación de información es una forma de conflicto, y se ve la lucha de clases. Se niega información como un vehículo para negar derechos. Entonces, derecho procesal del trabajo, su autonomía no es tener un código propio para decir que son autónomos, que tienen su propia regulación. Eso es una veleidad. Mucho menos reproducir artículos del Código Civil. El proyecto de Código Procesal del Trabajo, más del 60% son normas del Código de Procedimiento Civil. Es decir, la reproducción de normas del Código Civil acerca más el proyecto a las relaciones civiles, que es precisamente de lo cual se quería marcar una distancia. La autonomía entonces del Código Procesal del Trabajo se justifica y debe fundarse en la existencia de principios, reglas e instituciones propias que desarrollen ese principio protector o de desigualdad compensatoria, es decir, que en el proceso existan una serie de normas que compensen la desigualdad que se traslada del campo sustancial al campo procesal. En el acceso a la información, gratuidad, cargas probatorias, presunciones,
titularidad sindical para acceder, para el ejercicio de ciertas acciones. Esa es la verdadera autonomía del Código Procesal del Trabajo, que debería tener un Código Procesal del Trabajo. Y el principio protector tiene estatus constitucional en el artículo 25 de la Constitución Política. Ahí se señala que el trabajo goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Inclusive la Constitución habla que el trabajo es un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es decir, que la introducción de desigualdades sustanciales y procesales no solamente está justificada, sino también es una obligación del legislador como forma de nivelar desigualdades. Es decir, si se quiere alcanzar una igualdad real, es necesario introducir desigualdades en una relación asimétrica para nivelarlas. El proyecto de Código Procesal del Trabajo no reconoce este tipo, el principio, si el principio de desigualdad compensatoria no lo reconoce explícitamente, como lo hacen muchos ordenamientos procesales. Todo lo contrario, de las normas se extrae un postulado totalmente opuesto, que las partes son iguales y que existe un equilibrio entre ellas. Entonces, el principio fundante del Código Procesal es la igualdad de las partes y no la desigualdad de las partes, y desde ahí arranca todo mal. Por ejemplo, miren el artículo 3, el juez director del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes. Y miren lo que dice el artículo 28. Son deberes del juez hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso. Ahora miren lo que dice el Código Procesal del Trabajo del Perú. En todo proceso laboral, empezando cómo se titula, Fundamentos del proceso laboral. En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyos efectos procuran alcanzar la igualdad real. El proyecto colombiano parte de la igualdad, algo que no es cierto, no existe. En cambio, el Código peruano parte de la desigualdad y le obliga al juez buscar la igualdad introduciendo técnicas que busquen nivelar a la parte que está en una posición inferior a la parte que está en una posición superior. Entonces, los fundamentos son completamente diferentes y ya empezamos a ver que esto no es un tema ideológicamente neutro y que debería llamar la atención a toda la comunidad jurídica y a toda la comunidad social. Y miren lo que dice el Código Procesal del Perú. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Si el juez no puede ser neutro, tiene que aplicar técnicas que nivelen esas desigualdades por lo alto. Hay un artículo muy interesante de Joaquín Aparicio de 1998, está en la revista Derecho Social, que se llama El juez laboral, imparcial pero no neutral. ¿Y qué dicen estos autores? El juez laboral o el ordenamiento procesal no es ideológicamente neutro, porque la Constitución le impone el desarrollo de unos valores, y el desarrollo de los valores, de estos valores, es equilibrar la posición de quien está más débil. Entonces, el juez no puede ser neutro. El juez tiene que adoptar un papel protagónico aplicando las técnicas para nivelar la desigualdad de quien está en una posición débil.
Por eso esa expresión de él, imparcial pero no neutral. Y este mal fundamento del proyecto de Código Procesal del Trabajo deriva en dos consecuencias negativas. La primera es que existen pocas instituciones, principios y reglas que equilibren esta situación de desigualdad que existe en el marco del proceso laboral y que viene desde el terreno sustancial. Y dos, que incluso se reproduzcan estas desigualdades en el marco del proceso laboral. Ahora, no todo es negativo, tiene unos elementos que contribuyen a este fin de equilibrar desigualdades, pero ya vamos a ver que el saldo entre lo positivo, lo que falta y lo que preocupa es desfavorable para los trabajadores. Voy a pasar revista rápidamente de lo positivo. Por ejemplo, el juez ya no tiene la facultad de emitir fallos extra y ultrapetitas, sino que tiene el deber de dictar sentencias extra y ultrapetitas, es decir, más allá de lo pedido y por fuera de lo pedido, e incluso ya no solo sobre salarios y prestaciones e indemnizaciones, sino también sobre otros derechos laborales. La posibilidad de delegar en los sindicatos acciones en interés particular de los trabajadores es un avance importante. La no exigencia de cuantificar las pretensiones, hay unos jueces laborales que inadmiten demanda porque no se cuantifican las pretensiones. El deber del demandado de aportar los documentos que tiene en su poder y que le haya pedido el demandante y no se los hubiese suministrado. La presunción de veracidad de la demanda, es decir, se tienen por ciertos los hechos de la demanda cuando no se contesta la demanda. En la regulación actual se tiene como un indicio grave en contra. En cambio, si se contesta con evasivas, sí se dan por ciertos esos hechos. Entonces sale mejor sale mejor no contestar que contestar mal. Se impone el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer la verdad real, ya no queda en el ambiente como si fuese una facultad. El recurso paralelo e indiferente, es decir, si se presenta un recurso improcedente, el juez tiene el deber de adecuarlo al que resulte pertinente. El efecto devolutivo de la sentencia de casación que se pueda ejecutar mientras se resuelve el recurso por la Corte. La sentencia anticipada con ciertos presupuestos. La extensión del proceso de fuero sindical a otros asuntos que involucran sujetos de especial protección constitucional. La medida cautelar en los procesos ordinarios y especiales de fuero, especialmente la medida cautelar innominada. ¿Qué faltó? Faltaron muchas cosas que se hubiesen podido derivar de un reconocimiento, no solamente un reconocimiento normativo, sino también la conciencia de la necesidad de desarrollar el principio protector. Lo primero, no se incluye el principio fundante del derecho laboral y del derecho procesal del trabajo, que es el principio protector o de desigualdad compensatoria, que sí está reconocido en otros ordenamientos procesales laborales de la región. Y como no se reconoce que hay una desigualdad en el proceso, esto deriva en otro tipo de consecuencias por omisión. Por ejemplo, no se incluye dentro de los principios el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las normas del trabajo, que es un principio tradicional de los códigos laborales y procesales laborales.
porque también se generan conflictos en la aplicación de normas procesales y en su interpretación. El principio de gratuidad se reconoció a última hora en el tercer debate, casi que al final, pero limitado, porque el trabajador tiene que asumir costas procesales, aranceles y cauciones para que se decreten medidas cautelares, con el agravante de que la caución es del 20% del valor de las pretensiones. Esto hace nugatorio la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Entonces, no se reconoce, a diferencia de todos los países del mundo, un principio de gratuidad amplio que abarque aranceles, costas procesales, cauciones para el decreto de medidas cautelares, sino que se reconoce el principio de gratuidad, pero se lo limita, se lo acota en su alcance y en su contenido. No se reconoce el principio de no discriminación o la garantía de indemnidad, es decir, que los trabajadores que vayan a declarar en favor de un demandante no puedan sufrir ningún tipo de represalias, menos aún el despido, so pena de que el despido no produzca efectos. El principio de tutela judicial efectiva, que es un principio convencional que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, no está ahí. Y sus garantías del derecho a un plazo razonable y a un recurso judicial efectivo. Y esta ausencia de la consagración de un principio fundante como es el de protector y de principios que articulen todas las reglas del proyecto de Código Procesal del Trabajo también se nota en la falta de inclusión de otro tipo de materias que son fundamentales. Por ejemplo, hay una regla que está consagrada en el derecho comparado, que es la presunción de veracidad de la demanda, es decir, que la demanda laboral se tiene por cierta. El proyecto solo reconoce la veracidad de la demanda en dos aspectos: cuando no se contesta la demanda o cuando no hay un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, pero también debería exigir que se tenga por cierta la demanda cuando el empleador no aporte, y esto parece lógico, papeles, registros, documentos que está obligado a conservar. Hoy los empleadores están obligados a llevar una planilla electrónica, registros de salarios, registros de horas extras, viáticos, seguridad social. Así que sí es lógico que si se plantea en la demanda que se adeuda X suma de dinero, quien tiene que controvertirlo es el empleador, porque es el titular quien posee las planillas y ese tipo de registros. Entonces, ¿cómo se resuelve esto actualmente y cómo se resolvería en el marco de este proyecto? La palabra del trabajador contra la del empleador se resuelve en contra del trabajador. Si yo afirmo que debe 10 y el empleador dice que no son 10 sino nada, se resuelve a favor de que no se debe nada. Y en el ámbito subjetivo de la conducta procesal, la falta de aporte de información debería ser considerada una situación que dé lugar a que el juez aplique medidas correctivas. Se debería ser considerada como un acto de temeridad o de mala fe en el proceso. Y por último, la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba se trae del Código de Procedimiento Civil, del Código General del Proceso, y se traslada sin más, pero no trae ninguna consecuencia. Si el juez decreta la práctica o solicita al empleador unas pruebas aplicando la carga dinámica de la prueba, si el empleador no aporta esas pruebas, pues sencillamente no hay mayor consecuencia. Se debería tener por ciertas las afirmaciones de la demanda. Si la demanda en un ordenamiento procesal que sea mínimamente protector, se tiene que tener por cierta en su totalidad. Porque y que sea el empleador quien es el que posee los registros, quien tiene que entrar a desvirtuar esas afirmaciones. Pero aquí
la contradicción entre el dicho del trabajador y el dicho del patrono se resuelve en contra del trabajador de una manera injusta. No se consagran presunciones, como ocurre en otros sistemas jurídicos. La típica del contrato de trabajo, la injusticia del despido, es decir, el despido se presume injusto, el carácter indefinido del contrato, la presunción de despido discriminatorio, porque aun cuando las personas no tienen fuero, también pueden ser discriminadas. Típico caso, trabajadores sindicalizados que no tienen fuero sindical. Ellos también tienen derecho a la protección frente al despido discriminatorio y a que se invierta la carga de la prueba. Si un trabajador alega que fue discriminado y hay indicios de que fue discriminado, es el empleador quien tiene que probar las razones del despido injusto. ¿Cuál era la necesidad empresarial? ¿Cuál era la conducta del trabajador? ¿Cuál era la causa objetiva para despedir sin justa causa a un trabajador? Es que en Colombia se ha entendido que la facultad de despido sin justa causa es una facultad divina que emana de Dios. Tiene que estar sometida a la racionalidad y a la razonabilidad. No puede utilizarse para vulnerar derechos fundamentales. Insuficiencia de reglas en materia de celeridad y de respuesta en un plazo razonable. La apelación en los procesos especiales debería surtirse en el efecto devolutivo. Ustedes saben que en estos procesos el daño se produce de golpe, un acto antisindical, la implementación de un pacto colectivo, causa un daño en cuestión de días y de semanas, mientras que el trabajador tiene que esperar años a que le resuelvan su situación y cuando se la resuelven ya está el daño consumado, el sindicato en liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, la sentencia debería ser ejecutable de forma provisional. El recurso extraordinario de anulación debería concederse en efecto devolutivo. El proyecto permite que la sentencia de anulación en los conflictos jurídicos sí sea en efecto devolutivo, pero en los conflictos de intereses no, o guarda silencio. Es en los conflictos de intereses en donde debería ser ejecutable inmediatamente el fallo arbitral. Y aquí nosotros tenemos la experiencia. Una técnica de los empleadores para hacer más atractivo el pacto colectivo es no dar aplicación al laudo arbitral hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia porque se presentó un recurso de anulación y eso pasan años y mientras tanto los trabajadores esperando hacer efectivo el laudo arbitral. Eso es una situación que deja a los trabajadores y a las organizaciones en una situación de desventaja completa. Y en el proceso ordinario debería consagrarse la contumacia, es decir, que ante la falta de oposición se dicte sentencia de plano, reconociendo las pretensiones de la demanda. Se hace en el proceso de restitución de inmueble arrendado, que es un proceso civil, cuando no hay oposición del demandado se dicta sentencia de plano. Con mayor razón debería darse en asuntos laborales donde hay créditos alimentarios del trabajador, como son sus salarios, sus prestaciones y indemnizaciones. Y lo preocupante del proyecto. Lo primero que preocupa es que en el proyecto de Código Procesal del Trabajo se parta de un fundamento errado, porque parte del reconocimiento de la igualdad de las partes y no del reconocimiento de la desigualdad de las partes, con todas las consecuencias que ya mencioné. Preocupa que para el decreto de medidas cautelares se deba prestar una caución del 20% de las pretensiones, del valor del 20% de las pretensiones de las demandas. Los trabajadores en su mayoría no tienen recursos para prestar ese tipo de cauciones. Preocupa que se reproduzcan procesalmente prejuicios antisindicales o normas inconstitucionales. Por ejemplo,
no se incluye en los beneficiarios de la consulta a los sindicatos, en los procesos ordinarios y en los procesos especiales. Preocupa que se mantenga una norma que hoy es inaceptable, que es que el empleador puede pedir autorización al juez para desmejorar las condiciones de trabajo. Preocupa sobremanera que se mantenga una disposición inconstitucional, y es que el fuero sindical se presume desde que se inscribe el sindicato en el registro sindical o se comunica la inscripción en el registro sindical. Es una norma inconstitucional. El fuero sindical surge desde la constitución del sindicato o la designación de la junta directiva y que está enterado el empleador por cualquier medio. Pero aquí volvemos a las normas viejas en donde se hace efectivo el derecho al fuero sindical con el registro sindical. Preocupa que no se habilite las medidas cautelares para los procesos especiales de protección de derechos sindicales. Es ahí donde más se necesitan las medidas cautelares, porque las decisiones del empleador quedan ejecutoriadas inmediatamente y producen un daño inmediato. Es ahí en donde surge esa necesidad de que se decreten medidas cautelares. Preocupa muchísimo el prejuicio sindical en el establecimiento de procedimientos de acceso a la administración de justicia. Los procedimientos de los empleadores son rápidos, breves, sumarísimos y con términos perentorios. Los procedimientos de los sindicatos siguen rutas lentas. Sigue el proceso especial de calificación de ilegalidad de la huelga, con términos en 8 días, en 7 días se resuelve ese proceso. Y si los jueces están en vacancia judicial, se autoriza el Consejo Superior de la Judicatura, no, el Consejo Superior de la Judicatura debe designar un funcionario en plena vacancia para que resuelva el proceso del patrón que quiere declarar ilegal la huelga. En cambio, el proceso de un patrón que despide a todos los trabajadores por constituir un sindicato está sometido a unas reglas más amplias, tiene que demorar más. Los funcionarios pueden tomarse su vacancia judicial y luego resolverlo con total tranquilidad. Preocupa el procedimiento de cancelación del registro sindical. Tiene unos plazos en donde se resuelve en un promedio de 11 días. Entre otras cosas, de por sí sustancialmente, estos dos tipos de procedimientos son cuestionables. Uno, el procedimiento de calificación de legalidad de la huelga no existe en muchos países respetuosos de la libertad sindical, porque lo que se examina es la situación de cada trabajador, su comportamiento en la huelga si la extralimitó. En el derecho comparado son pocos los casos en donde existe un procedimiento en donde la totalidad de la huelga se declara ilegal y no se examina la situación individual de cada trabajador, que es lo que se debe examinar. No existe en el derecho comparado este procedimiento de cancelación. Eso choca de golpe con la libertad sindical, de cancelación de la personería de un sindicato. Existen sanciones, multas, pero es un procedimiento chocante, y es más chocante que estos dos procedimientos se resuelvan a una velocidad impresionante, de forma express. En cambio, se establece a última hora un procedimiento de protección de los derechos sindicales, el cual se rige por las normas procedimentales del proceso especial de fuero, que trae unos términos más amplios. No hay una perentoriedad o un término para emitir el auto admisorio de la demanda. Entonces, desde aquí se ve de entrada un prejuicio antisindical, un desequilibrio en el acceso a los recursos, injustificado e inaceptable. ¿Por qué el proceso de los empleadores va a ser más rápido que el proceso de los sindicatos? Si es que la garantía sindical
tiene un reconocimiento y una protección especial en el marco de los derechos humanos y en las normas internacionales del trabajo. Es un derecho fundamental, es un derecho humano universalmente reconocido, es un derecho fundamental en la Constitución política, y los órganos de control de la OIT, Comité de Libertad Sindical, Comisión de Expertos, le han pedido insistentemente a Colombia que elabore un procedimiento rápido de urgencia de protección de derechos sindicales. Entonces, yo lo que propongo es que ese procedimiento de ilegalidad de la huelga, que es sumarísimo, se debería aplicar el de la protección de derechos sindicales. ¿Por qué va a tener más estatura y más protección y más privilegio ese procedimiento que el procedimiento donde se busca proteger la libertad sindical? Preocupa muchísimo reglas que limitan el alcance de los derechos fundamentales de sujetos que gozan de especial protección. El proyecto establece que gozan de especial protección y se tramitan por el proceso de fuero sindical los siguientes asuntos: fuero de maternidad, discapacidad, prepensionado, laboral y fuero circunstancial. Pero lo que preocupa es que se defina de antemano quiénes gozan de estabilidad laboral reforzada. Recuerden que enunciar es excluir, definir es limitar. Y por fuera hay otros sujetos que también gozan de especial protección. ¿Por qué no goza de especial protección un trabajador despedido por fuero de salud? No por discapacidad, sino por salud, que también es un criterio de discriminación, o un trabajador despedido por su orientación sexual, por sindicación que no goza de fuero sindical, por el estado serológico, predisposición genética, por raza, religión y otro tipo de discriminación. La discriminación es intolerable en todas sus formas. Entonces, enlistar esto es una forma de excluir o no reconocer otros sujetos titulares de el derecho a la igualdad o que pueden reclamar una aplicación de un trato igualitario y demandar su reintegro. Pero lo que más preocupa es que se reduzca de 3 años a 6 meses el tiempo para instaurar esta acción. Estas personas no están sindicalizadas en su mayoría. Muchas de ellas se enteran de que pueden demandar a los 7 meses, al año, a los 2 años. Hay un estudio en la misión de empleo, uno de las causas por las que los trabajadores no demandan es por desconocimiento. El 21% de los trabajadores no demanda por desconocimiento, el otro 21% por dificultad probatoria. Difícilmente uno en 6 meses presenta una demanda después de que es despedido si no tiene la asesoría de acompañamiento suficiente. Deben buscar asesoría, el asesor debe recopilar información, la empresa te niega la información, presentar tutela, hacer el contrato, elaborar la demanda. En eso perfectamente se puede ir 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, el término de 6 meses es una forma de negar el acceso a la administración de justicia de estos derechos. Se reconocen estos derechos en el plano sustancial, pero indirectamente en el plano procesal se están anulando vía prescripción. El término de acoso laboral contradice inclusive la ley que hace poco se aprobó, 2209-2022, que establece una caducidad de 3 años. Ahí se va hablando de 6 meses. Entonces, sí. Aquí hay una gran preocupación, al menos de mi parte. Los movimientos sociales, los partidos políticos, el gobierno está concentrado en la reforma laboral, una reforma laboral que desafortunadamente por la correlación de fuerzas terminó en cuestiones accesorias y se perdió lo principal, lo básico, lo transformador: derechos colectivos, estabilidad laboral, limitación a la subcontratación y a la tercerización laboral. Se perdió lo esencial. Sin embargo, todas las fuerzas políticas están concentradas en eso, pero en paralelo se viene gestando o viene en curso, solo le falta un debate,
esta contrarreforma que al final del gobierno va a arrojar un saldo negativo entre lo que se pueda conquistar y lo que se va a perder. Entonces, si no existe una organización que ponga de presente todos estos problemas, vamos a tener una limitación muy grande en el acceso, es decir, en la defensa de derechos sindicales que van a estar sometidos a 6 meses y en la estabilidad laboral reforzada. Es decir, 6 meses equivale a anular la estabilidad laboral reforzada y la protección de los derechos sindicales. Entonces, yo no sé, Carlos, Jaime, si aquí debería Asolaborales emitir un comunicado de preocupación del proyecto de Código Procesal del Trabajo y organizar una estrategia, porque queda un debate. El proyecto viene amparado de la presunción de neutralidad porque viene de un alto tribunal y porque es tema procesal, pero tiene unas normas sustanciales, porque la prescripción es una norma sustancial que deja ver que el proyecto no es neutral ideológicamente y es un proyecto que tiene disposiciones proempresariales. Así que la invitación es, y la reflexión que quiero dejarle, hay que pararle bolas a este tema. Señoras y señores, muchas gracias. Hice lo que pude. Gracias, doctor Enrique, por tan buena exposición y además de eso por la postura crítica que tiene frente a este proyecto de reforma del Código Procesal y de la Seguridad Social del Trabajo. Entonces daremos paso a las preguntas que tengan los asistentes. Por favor, levanten la mano si tienen algún tipo de pregunta y empezamos a dar la palabra. 1, ¿tenemos otra persona? Siga, por favor. 2, siga, por favor. Muy amable, doctora. A todos una muy buena tarde. Mi nombre es Freddy Salinas, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali, Sintrem Cali. Al interior de nuestra empresa, que es una empresa multiservicios, ha venido creciendo de una manera muy rápida, algo de lo que precisamente el doctor acababa de manifestar una preocupación y que adolece en la reforma, y es el tema de la creciente tercerización laboral. En estos momentos, pues nosotros teníamos una gran esperanza precisamente en la reforma, pero estos aspectos no se tocan, y menos en la oportunidad que podría darnos esta apuesta por el gobierno del cambio. La preocupación, la pregunta concreta es, doctor, ¿qué en los tiempos que tenemos, qué se puede hacer y qué deberíamos hacer para tratar de que temas como esos tan importantes como el corte a ese tema del creciente tercerización laboral en las empresas se pueda reducir? ¿Qué tiempos y qué deberíamos hacer? En el Congreso de la República no hay ambiente de reformas, esa es la verdad. No está la correlación de fuerzas por los tiempos, por el momento. Está, sí, progresismo de ese lado muy difícil. Hay unas alternativas, hay unos proyectos de decretos que se entregaron al presidente de la República para que los expidiera, y uno de esos decretos es el de regular la tercerización laboral, porque se puede reglamentar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Desafortunadamente, desde el Ministerio del Trabajo no hay el suficiente interés en estos decretos que, en mi opinión, le apuntan a los grandes problemas que hoy tienen los trabajadores, que son fortalecer la estabilidad, restringir la tercerización y expandir la sindicalización. Entonces, hay que organizar y exigir al gobierno la expedición de los decretos sobre tercerización, sobre sindicalización, sobre garantías sindicales. Tenemos que rodear y volver a lo básico. Insisto, la reforma laboral se apoya, la compartimos, pero hay que ser conscientes que ya este momento no es la gran transformación.
trata cuestiones accesorias. Lo principal no está y no podemos contentarnos con lo que tiene. Se apoya, pero no es suficiente y la vía de avance es política. Ahora mismo la expedición de los decretos y la exigencia de una inspección del trabajo sólida que aplique sanciones disuasivas, no sanciones ridículas. Aplicar una sanción ridícula de 10 millones de pesos en un proceso de tercerización laboral equivale a no aplicar ninguna sanción. Es una vía también de la burla del acceso a la justicia administrativa. Las sanciones tienen que ser suficientemente disuasivas. Gracias. No, Enrique, primero agradecerte esta importante exposición y hacer 3 comentarios. En los aspectos que tú resaltas como positivos, yo siento que varios ya existen en la práctica. Es decir, ya se materializan en la realidad. Quienes litigamos sabemos que eso ya ocurre, así que no es ningún aspecto positivo. Lo segundo, dentro de lo que faltó, en Colombia existen protecciones, por ejemplo, a los bancos, ¿cierto? En materia, digamos, de cuando se van a hacer embargos y demás, de la caución no es exigible a los bancos, por ejemplo, en materia civil, y en términos de las sociedades comerciales, se protege también a las sociedades comerciales cuando éstas se reducen en su número inferior. El Código de Comercio le da la posibilidad de que éstas tengan un término para volver a tener el número suficiente. Esto lo comparo con la causal de disolución y liquidación de las organizaciones sindicales cuando se reducen de 25, es decir, los sindicatos no están más protegidos en Colombia que los bancos ni que algunas sociedades, y eso, digamos, es violatorio del convenio 87 y 98 de la OIT. Y me uno al llamado de Enrique en lo siguiente: es posible que la Corte Suprema de Justicia, incluso los empresarios, diciéndonos, no, pero es que el proceso de fuero sindical hoy son 2 meses y lo estamos extendiendo a 6, darle la posibilidad de que usted controvierta la existencia del fuero de maternidad o del fuero de acoso en un proceso especial, pues se entendería que es más garantista que en una acción de tutela, por ejemplo. Hay que hacer un llamado. Yo también creo que Asolaborales debe pronunciarse. Es común que esta asociación asuma posturas respecto de ese tipo de situaciones en este país, y esta vez Asolaborales no va a ser inferior a ese reto, y con muchos argumentos que hay que seguir estudiando, pero sobre todo creo que hay que hacerle un llamado a los trabajadores y a las y los litigantes de no caer en cantos de sirena en donde es un dulce envenenado, es decir, es un proyecto que aparenta ser favorable a los trabajadores, pero en la práctica contiene una política regresiva y absolutamente patronalista en la que yo considero tenemos que oponernos. Eran esos comentarios, Enrique, muchas gracias. No, es una pregunta, no escuché nada relacionado a la virtualidad de las demandas. La parte virtual de los procesos laborales. No, las demandas se siguen presentando en línea, las audiencias virtuales. En eso sí, uno de los, digamos, lo que está en la estructura del proyecto es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, digamos que en eso no tiene mayor problema. Buenas tardes, Miguel Sierra de Sudimá, asesor jurídico. Ahí lo que nos toca enfilir en lo que dice Baterías es que, viniendo de la Corte Suprema de Justicia, pues ella daría que se respetarían los derechos fundamentales, pero en la posición del doctor de la voz lo que se ve es que está violando el código sustancial, que tanto que ellos lo dicen en las sentencias. Entonces yo creo que una aplicación para la exigencia es que la misma Corte pues está violando, que a cualquiera diría, no debemos pasar que en la Corte Constitucional una demanda de cualquiera de nosotros la tumbaría, pero creo que hay que, como dicen aquí, lo decían los doctores anteriormente,
es poner al movimiento sindical a hablar de esto, que es muy rápido porque en el tercer debate va a pasar, pero están diciendo que el 23 de octubre, en el apoyo a la situación que vive el país del presidente, es a que el movimiento sindical empiece a pronunciar muy rápidamente sobre esta situación, porque si en dos impuestos de los fueros, que es lo que están aprovechando, no somos capaces, el movimiento sindical casi es muy a paso de tortuga todos los hechos. Si no somos capaces, pues van a sacar mucha gente en la estabilidad laboral reforzada, en los fueros. Entonces yo creo que uno de los argumentos nuestros es que el mismo proyecto de ley está violando la norma sustancial del Código Sustantivo del Trabajo. Gracias. Tenemos otro. Dime. La última la tiene ya. Bueno, son varios reparos que yo tengo al proyecto de reforma laboral. Inclusive tuve hasta el atrevimiento de decirle a unos amigos que lo presentaron ahí, que tengo confianza con ellos, le dije que pareciera que ese proyecto había sido hecho por los empresarios. Correcto, pero lo presentó la Corte. Bueno, ¿cuál es el reparo? Yo veo que esta reforma constituye un gran retroceso respecto de lo malo que teníamos. Esto es más regresivo. Así, a grosso modo, le cuento lo siguiente. Yo estuve viendo ahí una norma, por ejemplo, el actual sistema procesal no dispone de la figura del rechazo de la demanda. Por lo menos considero que es un avance desde hace más de 50, 60 años que no existiera en el derecho laboral la figura del rechazo de la demanda. Los jueces laborales han optado por aplicar por analogía las normas civiles a lo laboral y rechazan demandas. Y los abogados nos quedamos quietos y no decimos nada. Nos hemos dejado meter el dedo en la boca en ese sentido. La figura del rechazo a la demanda no existe en el derecho procesal laboral colombiano. Existe la devolución de la demanda cuando ésta no cumpla los requisitos formales que establece el artículo 25 del Código Procesal Laboral. Y le dicen al demandante, tiene unos defectos, se la devuelvo y usted corríjalo y venga. Pero no dice que se deba rechazar. En derecho sancionatorio no es viable aplicar por analogía una sanción. Los jueces laborales en Colombia la aplican rechazando demandas. Entonces, en este proyecto metieron como retroceso el rechazo de la demanda. Eso es un retroceso. Esa parte viola el protocolo de San Salvador, que yo lo toqué ayer, en el sentido de que existe un principio que se llama prohibición de la regresividad. Todo este proyecto es inconstitucional por violar el principio de la prohibición de la regresividad. O sea, en vez de mejorar las condiciones de acceso a la justicia de los trabajadores, pues la desmejora. Eso se llama retroceso social y está prohibido por el mandato supraconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y Colombia, en virtud de la Convención de Viena, que consagra el control de convencionalidad, está obligado a hacerlo respetar. Es decir, está prohibido en Colombia el retroceso. Y el artículo 26 de la misma Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a la progresividad, no al retroceso. Entonces este proyecto es inconstitucional e inconvencional. Otro aspecto que yo critico del proyecto, yo llegué tarde, mi doctor Enrique, no sé si lo tocó, es que en el año 2009, la ley 1147 es del 2009, ¿verdad? 1140, bueno, no recuerdo bien. Ahí hubo con el trabajo que hizo el profesor Marcel Silva Romero, doctor Forero y otros, lograron sacar ese proyecto de reforma laboral y en el artículo 7º introdujeron la figura que se llama la facultad del juez, es decir, todo juez laboral prácticamente se convierte en juez de tutela dentro del proceso laboral. Una figura casi que exótica, pero bueno, no digamos que es exótica, pero la norma lo dice.
Es decir, la facultad que tiene el juez laboral para adoptar dentro del proceso las medidas para salvaguardar o para garantizar los derechos fundamentales. En otros términos, es como si fuese una acción de tutela dentro del proceso. Es una facultad que tiene el juez. Había un magistrado del Tribunal Superior de Cali, el doctor Vallejo, en su obra, Derecho Procesal Laboral, puso bastantes ejemplos, sobre todo en el sentido de que, supongamos que hay un despido, fuero sindical, fuero circunstancial, mujeres embarazadas, etcétera, presentan la demanda. ¿Por qué esperar a esa mujer o ese aforado sindical un proceso de 10, 15 años que haya ante la Corte y esperar un fallo favorable, cuando el juez de entrada, con la simple admisión de la demanda, puede inmediatamente adoptar las medidas para garantizar los derechos fundamentales y ordenar el reintegro provisional mientras el proceso se tramita, tal como hacemos nosotros en la jurisdicción contencioso administrativa? Ahí existe la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. Mira la diferencia. Un empleado público le violan los derechos, presenta demanda y pide al juez administrativo la suspensión provisional de los efectos de los actos. E inmediatamente lo que hace es que el juez suspende los efectos y hay reintegro inmediato. El juez ordinario no hace eso. Entonces me parece que esa cuestión es otro retroceso de que se haya excluido de la reforma esa facultad que tiene el juez administrativo, el juez laboral. Nos acompaña el viceministro de Protección Social, doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga, el doctor Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas Antioquia, y el señor Yesid Camacho, presidente de ANTOC. Invitamos al doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga a la mesa, al doctor Gonzalo Vélez y a Yesid Camacho. Gracias.